Así que para eso vamos a leer los primeros 13 versículos de ese Evangelio, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 13. Lo que leemos en realidad es una parte del prólogo, podríamos decir, de este libro, que llega hasta el versículo 18 por lo menos. Y en estos pocos versículos las definiciones que da este Evangelio son realmente muy profundas, difíciles de entender por un lado, pero por otro lado nos da mucha seguridad en cuanto a lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Así que leemos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan no es el que escribe el Evangelio, sino Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, este es el último Evangelio, distinto, bastante distinto a los otros Evangelios. Aborda de una manera distinta la vida del Señor. El que lo escribe es el apóstol Juan, que tuvo la oportunidad de estar con el Señor, de ser sus discípulos, y según la historia fue el último de los apóstoles que falleció, prácticamente llegando al fin del siglo I, cerca del año 100 o por ahí, no se sabe exactamente, y que nos da una visión distinta desde el inicio hasta el final de este Evangelio. Relata el ministerio del Señor de una manera distinta, como decía. Por ejemplo, la mayoría o los otros evangelios en general relatan el ministerio del Señor después de la muerte de Juan el Bautista, después que es encarcelado Juan el Bautista. En cambio, Juan empieza de más atrás, desde el inicio, cuando, en cuanto a la vida de él y de los demás apóstoles, cuando el Señor los llamó para estar con él. La Biblia nos dice que Juan era hijo de Zebedeo, igual que Jacobo o Santiago, que también fue un apóstol del Señor. Jacobo fue el primer mártir de la era cristiana, porque ustedes sabrán que Herodes hizo que lo mataron al principio nomás de la historia de la iglesia. Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos. Él era hermano de Juan, el que escribe el Evangelio. Los dos hijos de Zebedeo. Hace un par de domingos Gustavo se adelantó y habló de este mismo capítulo, aunque quizás con una visión distinta. Además, son tan ricos estos capítulos que podemos hablar cada uno de nosotros y decir algo distinto. Hay muchas cosas para decir. Y Salomé era su madre, que está mencionada en varios pasajes, incluyendo cuando el Señor es llevado a la cruz, y estaba con ese grupo de mujeres que con mucha dedicación y deseo de servir al Señor lo acompañaron, e incluso esas mujeres fueron las que económicamente, muchas de ellas solventaban el ministerio del Señor. Así que Salomé también era de ese grupo. Juan, el apóstol Juan, era, según parece, y casi con seguridad fue así, por lo que dice aquí en este mismo capítulo 1, desde el versículo 35 en adelante, cuando él relata
dice que estaba otra vez Juan, o sea, Juan el Bautista, recuerdan, era el que bautizaba en el río Jordán y que incluso bautizó al Señor Jesucristo. Y él tenía seguidores. Esto de Juan después continuó con el tiempo y se convirtió casi en una secta, porque muchos, en lugar de buscar al Señor, querían seguir detrás de Juan el Bautista, aunque él ya no estaba, aunque lo habían matado, le habían cortado la cabeza. Y acá dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y esos 2 discípulos parece ser que uno era justamente Juan el evangelista, el que escribió el Evangelio. Uno era él, y lo oyeron hablar al Señor, escucharon cuando Juan el Bautista dijo del Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le oyeron hablar y lo siguieron al Señor, siguieron a Jesús. Dejaron lo anterior, dejaron su vida. Primero, no dejaron totalmente sus quehaceres. Como nos dijo Gustavo el otro día, Zebedeo, que era el padre, se ve que tenían una empresa de pesca. No era simplemente que salían con una canoa a pescar, sino que tenían incluso empleados. Y al principio ellos lo siguieron al Señor hasta que luego, y eso está relatado en el capítulo 2, cuando el Señor se va de Galilea, donde hizo el primer milagro. ¿Se acuerdan cuál fue el primer milagro? Que muchos, dados al vino, lo recuerdan con alegría, pero no se les da a ellos. Cuando el Señor convirtió el agua en vino, y Juan dice que fue la primera señal. Juan no usa la palabra milagro, sino señales. Y ahora vamos a ver por qué. Y entonces ellos que estaban allí, después, cuando el Señor descendió, fue a otra ciudad que es Capernaum, que fue su lugar, digamos, casi de donde él volvía permanentemente, ellos también fueron con él hacia aquel lugar y siguieron con el ministerio del Señor acompañándolo. Bueno, él mismo se menciona 4 veces como el discípulo amado. Hay muchas teorías y mucha discusión respecto a esto. Muchos de los evangelios y de las cartas han tenido que pasar por un montón de críticas favorables, críticas desfavorables, saber si fueron ciertos, quién fue el verdadero autor. Por ejemplo, se decía que no era Juan el Evangelista, sino otro Juan que estaba en Éfeso, que era una iglesia donde estuvo el apóstol Juan al final de sus días, que se le llamó Juan el presbítero, que él era realmente el autor. Bueno, todo eso ha sido desechado. Y Juan, el evangelista, el discípulo del Señor, es el que escribió este evangelio, ¿no? Y él se decía a sí mismo, nunca se nombra a sí mismo, sino que se nombra como el discípulo amado. Y algunos dicen, ¿cómo? ¿No amaba a los demás? Bueno, esto era lo que él experimentaba. Él experimentaba el amor del Señor. No quiere decir que el Señor no amara a los demás. Y él, según parece, era o el más joven o uno de los más jóvenes que estaba siguiendo siempre al Señor y que estuvo hasta el final, porque él pudo entrar en la casa de sumo sacerdote cuando al Señor lo llevaron, pero también pudo estar al lado de la cruz y el Señor le dijo que cuidara a su madre, que la tratara como a su propia madre. O sea que era una persona demasiado cercana al Señor. Ahora, ¿para qué escribió este libro Juan? Bueno, vamos en este mismo Evangelio, capítulo 20, y nos marca cuál es el propósito. Capítulo 20, versículo 30, dice allí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Así que fíjense ustedes que aún siendo un libro importante, con muchos capítulos, no todo estaba escrito. Muchas otras cosas presenció Juan. Él fue un testigo privilegiado, él daba testimonio, y lo dice después también incluso en sus cartas, que él da testimonio de que él estuvo con el Señor, que palparon tocante al verbo de vida, que estuvieron con él, estuvo sentado a la mesa con él, estuvo cuando el Señor es perseguido, estuvo en sus discursos, estuvo hasta el final. Y él dice que hubo muchas otras cosas
que el Señor hizo. Algunos han interpretado mal este versículo y han tomado para sí esto de que como hizo muchas otras cosas, bueno, el Señor hizo cosas que no están escritas acá, pero que muchas de esas personas quieren hacer cosas que contradicen la palabra. Dicen, no, porque eso el Señor lo hizo. ¿Y quién te lo dijo que hizo eso, que hizo lo otro? Acá lo que dice es que fueron muchas otras cosas. Y dice el versículo 31, marca el propósito. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito que tiene Juan al escribir este libro. No solamente hacer un relato de lo que él vivió, de lo que él estuvo cerca del Señor, de lo que pudo experimentar, de ver los milagros, etcétera, etcétera, sino que el propósito que tenía es haber escrito esto para que los que leen crean que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios y que para que creyendo tengan vida en su nombre, que es la única manera de tener vida y vida eterna y vida verdadera, creyendo en el Señor. Este Evangelio lo declara con toda la fuerza con la cual Juan escribe, con toda la convicción de que han sido escritas todas estas cosas, es decir, todo su Evangelio, con ese motivo, para que las personas crean en el Señor. No había otro motivo, no era para formar una nueva iglesia, no era para formar un grupo, no era para establecer una nueva filosofía de vida, sino para que creyendo tengamos vida. Y nosotros, hermanos, hemos creído al escuchar la palabra, a que nos llegue a nuestra vida, a que se nos presente al Señor y lo hemos recibido y entonces tenemos vida y vida verdadera, ¿no? Dice también en el capítulo 1, versículo 21-24, ya terminando el libro, y habla de sí mismo, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y otra vez dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y ahí termina el Evangelio. Quizá alguno dirá, esto será una exageración, una figura, una manera de decir. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor hizo muchas otras cosas, milagros y cosas extraordinarias, que Juan tuvo el privilegio de poder verlo, de poder estar ahí, de poder escuchar al Señor, de poder compartirlo. Ahora, este Evangelio, bueno, en realidad todos los Evangelios, pero este en especial, tiene una función muy particular, que es mostrar al Padre Dios. Por eso el Señor dice, acá en el versículo 18, que ya le va a tocar al hermano que hable el miércoles que viene, en el capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en otra oportunidad el Señor le dice a Felipe, que le pregunta acerca de cómo podría conocer al Padre, y el Señor le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, esto parece que marcara una especie de contradicción, porque la Biblia dice, y el Señor mismo dice, a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, si ustedes van al Antiguo Testamento, van a encontrar varios pasajes donde ocurren lo que se llaman teofanías, la aparición del llamado el ángel del Señor, el ángel del pacto, en varias ocasiones muy especiales, que no son los ángeles que creó el Señor, sino que se refieren nada menos que al Señor Jesucristo mismo, ¿no? Y ahí tuvieron una visión, pero no la visión completa de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Es por eso, hermanos, que no hay otra forma de llegar a Dios y de conocer a Dios que no sea Jesucristo. No hay muchos caminos como muchos piensan. No hay un Dios para cada uno como a uno se le ocurre. El Dios que se acomoda a lo que a mí me parece, a mi filosofía de vida, a mi manera de pensar, o a un Dios que acepta todo lo que yo soy o lo que no soy, etcétera, etcétera. Y no hay un solo Dios verdadero, que no lo podemos ver,
pero que Cristo vino a mostrarlo. No físicamente, mostró sus atributos, mostró su poder, mostró su amor, mostró al Padre. Y lo mostró también a través de una comunión plena y completa con el Padre mismo. Y la misma voz del cielo, la voz del Padre que dijo, en Él tengo contentamiento. O cuando dijo en esa transfiguración que tuvo el Señor, se escuchó una voz, se escucharon los tres que estaban ahí, que eran Juan, Jacobo y Pedro, escucharon una voz que dijo, a Él oíd, al Señor Jesucristo, certificando todo lo que Él hacía. Ahora, cuando nosotros vamos un poquito ahora al contenido de estos primeros versículos, no tenemos demasiado tiempo, lamentablemente, pero bueno, habla de la preexistencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cristo existió siempre. No fue creado, no es un ser creado. Él es Dios y estuvo siempre, es desde la eternidad hasta la eternidad. Satanás fue creado, los ángeles fueron creados en algún momento determinado en la eternidad, en un tiempo antes que el mundo fuese creado. Pero no así el Señor. Él fue preexistente. Cuando le dijeron los fariseos, hablaban de su padre Abraham y se querían justificar, y el Señor le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy suena con mucha fuerza en el Evangelio según San Juan. Por eso lo vamos a tratar también los días domingos. Yo soy la luz, yo soy la puerta, etcétera, etcétera. Él era desde siempre y hasta siempre. Pero por eso el milagro y el misterio de la encarnación de Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, para poder estar en nuestro lugar en la cruz, para poder morir por nosotros, para manifestarnos el amor de Dios, para que veamos a Dios, para que veamos al Padre. La palabra acá que se usa verbo está en esta versión Reina Valera. En muchas otras versiones, no sé si en todas las demás versiones, se usa en vez de verbo se dice palabra. Ya el otro día escuchamos acerca del origen de esto, que es la palabra logos, que tiene que ver, que es una palabra griega, pero que tiene que ver con la palabra, pero no solamente con la palabra por decir cosas, sino con la palabra que acciona, que tiene poder. Y cuando nosotros vamos al Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después empieza a decir, y dijo Dios, y fue hecho tal cosa. Y dijo Dios, o sea, su palabra, no es solamente una palabra que describe algo, sino una palabra que tiene el poder de Dios. Es la herramienta que Dios ha usado para crear el cielo, la tierra, a nosotros mismos. La palabra, el verbo. Y la palabra se personifica en el Antiguo Testamento. Bueno, tengo varios textos anotados donde dice que por la palabra han sido hechos los cielos. También dice que Dios envía la palabra a los que están en angustia, que Dios envía la palabra para que haga todo lo que tiene que hacer y nada se puede oponer a su voluntad. Los doctores judíos, los estudiosos, consideraban a la palabra como la obra de un agente permanente, algo que permanentemente estaba. La palabra de Dios es una palabra que crea. Él dijo, sea esto, y fue hecho. Como a veces le hacemos, y no solamente fue hecho, sino que la sustenta con la palabra de su poder. Hay una canción que cantaron los chicos acá, hace poquito, y que la cantan siempre en la escuela dominical, que habla de la lluvia, dice Dios, dice, en un periquete puede hacer que llueva. Una manera de decir, ¿no? Que Dios puede hacer eso, pero puede hacerlo porque Él es el que sostiene todas las cosas. Y Él es el que maneja todas las cosas. Y este mundo, si no fuera sostenido si por un instante dejara de estar sostenido por la palabra de Dios, desaparecería completamente. Y aún con toda la maldad del hombre, con el pecado del hombre, con la destrucción que el hombre hace de la creación, todavía se sostiene hasta que Dios diga basta. Y Él forme cielos nuevos y tierra nueva, porque Él tiene el poder para poder hacerlo, ¿no?
En el principio, cuando dice el principio, acá habla de la eternidad, no habla de que empezó en tal momento, pero vino sí un principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Antes de eso, ¿qué sucedió? En la eternidad. El misterio de la iniquidad también. Satanás ya se había rebelado contra Dios. Antes que fuera, el mal no se creó cuando el hombre fue creado, sino cuando Satanás, que era el ángel más hermoso que estaba en la presencia de Dios, se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios, quiso su soberbia, y el Señor mismo dijo que él veía cómo caía del cielo, como un rayo. Y él fue el que introdujo también, a través de la decisión del ser humano, ¿no?, de Adán, de Eva, y a través de la serpiente, introdujo el mal en este mundo, el pecado en este mundo. En el versículo 1 y 2 entonces habla de eso, ¿no?, del verbo, la palabra, el logos, y dice que estaba no solamente con Dios, sino que era Dios y que estaba en el principio con Dios. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es como una redundancia, pero que afirma, ¿no?, que todo fue hecho por Él, y nada fue hecho, según dice acá el versículo 3, todas las cosas por hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una manera de reafirmar la misma cosa, ¿no?, que todo fue hecho por Él. Y dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Podríamos decir que ese fue el principio de la creación. Estaba la vida y la luz, no había tinieblas en este mundo, no había la oscuridad del pecado todavía. Pero cuando vamos al versículo 5, nos damos cuenta que ya se nombra las tinieblas, aunque la luz sigue siendo superior, ¿no? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el hombre está sumido en las tinieblas. Y Satanás, le dice la Biblia, ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Por eso cuando Cristo llega a la vida, se abren los ojos espirituales y se ve la realidad de nuestra propia vida, la realidad de Dios, la realidad del amor de Dios. Se abren nuestros ojos. Dios es quien hace esto, porque vivimos en oscuridad. Y después comienza, desde el versículo 6, ya empieza a describir ya la parte que tiene que ver con el Señor en este mundo. Y entonces menciona a Juan, el Bautista, que como ustedes saben, era hijo de Elizabeth, que fue una prima, digamos, de María, la madre del Señor. O sea que eran parientes, en ese sentido, ¿no? Y la misión de Juan, ¿cuál era? Versículo 7, dar testimonio. Vino para dar testimonio de la luz. Él mismo lo dijo el Señor. Dice, no soy yo, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso. Y dice el versículo 8 que Juan, el Bautista, no era la luz, sino que él dio testimonio de la luz. Así todo Juan tuvo sus dudas en algún momento. Cuando estaba encarcelado, y cuando mandó a preguntar por sus discípulos si era el Señor Jesús, ¿era Él o todavía tenían que seguir esperando el que iba a venir, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Si Él mismo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, también tuvo esas dudas. Versículo 9, y ahora voy demasiado rápido, no sé si llegaré, creo que no. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, el Señor es la vida, es la luz, y es el autor de la vida, es el autor de la luz. Y dice que Él venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero ¿qué pasó? El mundo no lo conoció, como pasa hoy en día. El mundo en general no conoce al Señor. Aunque haya sentido hablar de Él, aunque haya iglesias por todas partes, aunque haya estatuas del Señor, supuestamente representándolo, aunque haya religiones, el mundo no lo conoce hasta que no le alumbra la luz del Evangelio, la luz verdadera que vino a este mundo. Y el mundo dice estaba y por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este versículo normalmente es interpretado que se refiere al pueblo de Israel, que no lo recibieron. Y es cierto, pero me parece que va más allá de eso, porque viene hablando del mundo que no le conoció.
Y creo que si bien el pueblo de Israel tenía una mayor responsabilidad, porque Dios lo había elegido como su pueblo, le había dado la ley, le hizo las promesas, etcétera, etcétera, creo que en general el mundo no lo recibió, no solamente los judíos. Y el versículo 12 es un hermoso versículo para nosotros y que muchas veces usamos también para la predicación del Evangelio. A todos los que lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio la potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto nos habla con claridad que para ser hijo de Dios hay que creer en el Señor. Todos somos creados. Todos venimos de una creación. Los creyentes y los no creyentes. Los que viven en un lugar apartado o los que viven en una gran ciudad. Pero para ser hijos de Dios, espiritualmente hablando, solamente aquellos que dice, como dice acá, lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en el Señor. Si no hay otra manera, no hay otra forma. Pensar que hay otra forma es despreciar la obra de Cristo. Es decir, bueno, elijo este o esto. El Señor, en ese sentido, es absolutamente excluyente. O creemos en Él y somos hijos de Dios, o no creemos en Él. No hace mucho hablábamos con una señora que, por algún tema, junto con los ancianos, bueno, estábamos hablando con ella, y nos hablaba de otra persona, dice, porque esa persona es muy creyente. No existe eso. O se es creyente o no se es creyente. No se es poco creyente, ¿me explico lo que quiero decir? O sea, sí puede ser ver que hay gente que cree en Dios, que existe, que es todopoderoso, pero que está allá lejos y no se ocupa de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de ser hijos de Dios y ser creyentes, es haber recibido a Cristo, creer en Él, tenerlo en la vida, pero como la Biblia dice, por arrepentimiento, por convicción de pecado, por ver nuestra necesidad, por ser quebrantado por el Espíritu de Dios, que nos lleva a aceptar a Cristo como Salvador. Y dice acá también otra cosa muy interesante, los cuales, hablando de los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no es por herencia que se es creyente. Si uno tiene hijos, tiene que llevarlos para que escuchen la palabra. A veces esos hijos no quieren saber nada, tienen que tomar su propia decisión. A veces sí. Pero no es porque el apellido, el venir a la iglesia, el que mis parientes fueron creyentes, entonces yo también lo soy. Eso no existe en la palabra. Como algunos han dicho, Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Qué es lo que se quiere decir? Mis hijos no son creyentes porque yo soy creyente, sino porque ellos también tuvieron que tomar la decisión de aceptar a Cristo personalmente. Y eso es lo mismo que pasa con ustedes y con las personas en las cuales ustedes tengan influencia. ¿Y cómo se es? ¿Cómo se recibe? ¿Por qué tenemos ese derecho a ser hijos de Dios? ¿Por voluntad de varón? Dice no. Por voluntad de carne no, sino porque Dios ha querido darnos esa potestad. Y esto nos lleva aún más y más, hermanos, a reconocer no solamente el poderío de Dios, no solamente que con su palabra pudo crear los cielos, la tierra, a nosotros mismos, sino a que Él está en nuestras vidas, de tal manera que hemos sido hechos nada menos que hijos de Dios. ¿Hay un título mayor en el mundo? No, no lo hay. Somos hijos de Dios. Demos gloria a Dios por eso. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque, aunque es difícil muchas veces para nosotros entender muchos conceptos, y cuando la leemos, Señor, una y otra vez, nos damos cuenta cuántas cosas podemos seguir aprendiendo. Sin embargo, tú nos hablas personalmente a la iglesia y nos hablas también como esta noche al abrir la Biblia. Gracias porque el Verbo, el que era con Dios, el que era Dios, aquel por quien este mundo fue hecho, por quien este mundo se sustenta, vino a este mundo, se hizo hombre y murió por nosotros, pero resucitó para darnos vida y vida eterna. Te alabamos por eso, Padre, porque en esta noche podemos reflexionar que somos hijos de Dios. Bendícenos ahora al separarnos, te pedimos que nos acompañes, que bendigas a todos los hermanos, a la iglesia, a este barrio, a nuestro país, que esté tu bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.